Buenos días, Sebastián, Gabriela, Roland. ¿Cómo están? ¿Me oyen? Sí, buen día. Gracias. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Sí, buen día, saludos. Ahí está Fabiola. Hoy le toca la clase a Fabiola. Así que le voy a pasar el mando inmediatamente o cuando termine de admitir estudiantes. Poner... ¿Cómo es esto? Hacer anfitrión. Ya, Fabiola, está en tu poder. Profesora puso a Kiara de anfitriona. Sí. Es que se siguen moviendo según entran. Pero creo que si entra a la sección de Share Screen y pone que participantes pueden compartir, no tendría yo que ser la anfitriona. Y simplemente puedo compartir. Archivo. Tengo que quitar lo que hice. Vamos a quitarle eso. Esta cosa. Enviar el chat a todos. ¿Dónde tú dices que tengo que hacer qué? Cuando tiene la pantalla de donde dice compartir pues pantalla, hay como unos 3 puntitos o algo así, y usted selecciona que en vez de que sea el host el único que pueda compartir, puedan otros participantes también, y así cualquiera puede compartir Mira, tú pantalla. estás ahí, Kiara Díaz. ¿Me escucha? Sí, Mira a ver si puedes a darle un botón para dejar de ser la anfitriona. Recuperar el anfitrión, ya lo hice yo. Admitir, 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 admitir. Ahora como soy la anfitriona, a lo mejor compartir pantalla me da. Varios participantes puede compartir de forma simultánea ese. Ese. Ok, pues dale. Déjame ver que me salen que dos se están conectando al audio. Pues, primero que todo, buenos días, ¿verdad? Hoy tenemos pues 2 textos de la antología Variaciones en Negro. Me parece importante que como introducción, podemos empezar con lo que sería, ¿verdad? Este curso es géneros literarios, ¿verdad? Y usualmente los cursos de géneros literarios tienden a irse pues variados, no enfocarse en un género en particular, pero esta vez la profesora decidió que por el gusto de las personas, como que por lo general, sería el género policial. Y quería preguntarles qué ustedes pues pensaron cuando vieron como que, nos vamos a enfocar en el género policial, como es, cuál le atrae, no le atrae, como que en ese momento, como que qué es lo que pensaron cuando vieron que iban a estar trabajando con género policial todo el semestre. En lo personal, Alejandro por aquí, fue raro porque no acostumbro a leer eso y a mí me gusta leer. Eso fue como que, ok, vamos a ver si este nuevo género me gusta. Y tengo que decir que sí me ha gustado porque me intriga. Yo creo que ese es el objetivo del género. Y todo ha sido como que bastante nuevo, pero sí rompió con lo que yo acostumbraba a leer. Así que eso fue bueno. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Bueno, en primera instancia pensé que iban a ser bastante similar, por lo menos con las lecturas que ya yo he leído del mismo género, todas suenan exacto, tener la misma fórmula.
Y en cierto sentido sí las tienen, pero como hemos estado estudiando en esta clase, dependiendo de la época en la cual se escriben, pues el mensaje y la estructura del autor lo cambia bastante, que es lo que encuentro interesante. Exacto. ¿Alguien más? A mí, pues, es mi género de literatura preferido y pues me dio mucha felicidad saber que pues iba a ser como que el enfoque de esta clase porque fue imprevisto, ¿sabes? No sabía previo a la primera clase que iba a ser un curso dedicado al género policial, así que por mi parte estoy súper contenta y me estoy disfrutando cada lectura. Ok, entonces una pregunta. ¿Por qué piensan que es como, o sea, entendemos que el género policial tiende a la cuestión de la intriga, pero ¿por qué es importante, como, por qué la apela en general a las personas? Yo pienso que por lo menos concentrarnos en el género policial nos da la oportunidad de, como que muchas de las lecturas que hemos leído se sitúa en un tiempo histórico, también aprendemos bastante de esos tiempos, de los valores de esas sociedades, y además yo pienso que nos crea esta forma de analizar distinta, ya que vamos a través de la lectura analizando, recopilando pistas y tratando de nosotros llegar al final sin haber leído hasta el final. Ok, pues perfecto. Mis preguntas van en general porque Variaciones en Negro, los cuentos que tenemos ahí, no se tienden a mover a otro lado de lo que es el policial clásico, como por ejemplo tuvimos en Los Crímenes de la Calle Morgue. Se menciona en la introducción que un ensayo que tiene Leonardo Padura, que la primera parte de lo que es el policial, Poe es el que realmente establece como el orden. Entonces tenemos la cuestión de el enigma, perdón, que es lo que nos intriga mayormente, como que ¿qué fue lo que pasó aquí? Y entonces el proceso en el que pues un detective con cierta capacidad analítica va desenvolviendo lo que es el misterio. Entonces cuenta que pues llegó a ser famoso lo que es el hard boiled, lo que creo que fue Javier el que dijo que a veces como se repite, entonces aquí le ha gustado porque ha visto cosas diferentes, y es una cuestión también social, de que llegó a cansar un poco la estructura tradicional, ¿verdad? De Poe. Siempre se puede como reciclar la historia, pero llega un momento en que uno pues tal vez no sabe quién es el criminal, pero sabe qué es lo que viene después. Entonces, para los cuentos que escogieron en esta antología, van más a lo que es el neopolicial, que es un cambio que ocurre en Latinoamérica, y es que ya el enfoque no es tanto en ese misterio del crimen, sino en la cuestión de los problemas políticos y sociales, cómo está esa ciudad. También ocurre pues los cambios en los que, por ejemplo, a veces ya no es ni siquiera el detective el que narra la historia, sino el asesino, puede ser las víctimas, puede ser otro tipo de perspectiva. Es un cambio pues a lo que está ocurriendo en sus sociedades, ¿verdad? Y pues tienden a criticar y enfocarse mucho en lo que es el miedo y la violencia, es como lo que los engloba. También los escritores están como se rebelan en contra del elitismo que tiene la literatura, ¿verdad? Porque pues el género policial se considera como literatura menor, entonces ellos lo explotan. Si miramos bien, a unos cuantos de ustedes, como que cuando vieron lo del policial, pues, ¿qué será esto? Pues hay una intriga, apela a poblaciones que pues usualmente no discutirían estos temas profundos, pero ellos entonces, como ven el género que les interesa, entonces ellos incorporan los temas que ellos quieren discutir. Entonces,
ya la literatura no se limita simplemente a unos espacios, sino que va más hacia las masas a discutir cuestiones que le preocupan a los escritores. Y eso es algo pues, importante que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Cuando miramos estos cuentos, ¿verdad? Ese análisis que hagamos, porque pues estamos viendo, ¿tiene poder la literatura sobre las personas? ¿Por qué nos estamos dirigiendo a estos grupos? Y pues por ahí vamos. Así que quería que tuviéramos eso clarito antes de empezar. Vamos a comenzar con Desde los Tejados. ¿Qué me pueden decir? Un resumen, cuéntenme. Bueno, Desde los Tejados, otra historia de Manuel Vázquez Montalbán con el personaje que ya habíamos leído de Pepe Carvalho, que básicamente encuentro que uno de los temas principales sería lo de la nostalgia, porque ya empezamos con Pepe tratando de distanciarse de su nostalgia de su barrio viejo, y termina pasando que una de las personas con la cual él creció, John, que solía ser un boxeador tratando de convertirse famoso, que termina en desgracia, pues termina muerto. Se supone que por suicidio, porque se terminó cayendo de los tejados, porque en su depresión se pasaba yendo de tejado en tejado como Carvalho solía hacer cuando chiquito. Y es básicamente la historia es sobre cómo Carvalho trata de resolver el misterio de por qué es que terminó muriendo, cuando aún cuando John era un hombre con gran depresión y grandes problemas, todavía amaba a su hijo lo suficiente como para no haberse suicidado así porque sí. Y es la historia de por qué es que eso pasa, y va descubriendo cosas de su barrio viejo y ese tipo de cosas. Gracias, Javier. ¿Alguien más tiene que añadir algo? Yo les mostré Los Tejados en Barcelona porque desde la primera vez que leí ese libro, siempre me costaba imaginarme cómo una persona puede caminar sobre los techos de las casas. Y entonces hoy se me ocurrió buscar fotos de los techos en Barcelona. Y salió esa que me parece bastante clara, que están pegadas las casas, ¿no? Y que uno de verdad puede... Yo me imaginaba techos de teja. Y en verdad son techos planos como los de aquí, que es fácil todavía caminar, ¿no? Sí. Ok, pues vamos a tomar por ejemplo lo que Javier nos dice de que estamos investigando la muerte de John, que parece para Carvalho ser sospechosa, y pues hay una cuestión con la ex esposa y eso. Pero entonces, si nos vamos bien directo, como que, ¿cuál es el crimen aquí? ¿Cuál es el problema? Bueno, de que lo asesinaron. Lo asesinaron, ok. ¿Quién lo asesina? ¿Por qué? Como directo. Bueno, asesina a John porque John confunde a un vecino por ser su esposa, cuando de verdad era un par de personas planificando secuestros, y pues lo mataron para silenciarlo. Gracias, Javier. Más que no sea Javier. ¿Hay algún otro crimen en el cuento? Yo añadiría que quizá hasta el abandono del hijo de Young, la madre se niega totalmente, ella encuentra que se salvó de esa relación y que al salvarse no tiene tiempo para retornar a acoger a la víctima, que así mismo clasifica a su hijo, así que yo diría que hasta ese abandono pudiera ser un crimen, que se ve que no tiene dónde ir luego de la muerte del padre, no quiere irse con las tías, no se quiere quedar, no sabe qué hacer. Ahora mismo tenemos un asesinato y un abandono. ¿Alguna otra situación que ustedes consideren que es un crimen en este cuento?
Ok, vamos a hacer algo. De los que no han participado. Díganme cómo resumirían el cuento en 3 palabras, ¿verdad? Lo que les venga a la mente. Se puede decir las mías, vamos a empezar, ¿verdad? Porque yo diría soledad, desapego y vamos a ver qué otra. Pensé en nostalgia, pero después considero que vamos a dejarlo en nostalgia. Tal vez no, pero esas fueron las 3 que me vieron. Soledad, desapego y nostalgia. ¿Qué más? Roland, cuéntame. Bueno, pues yo lo describiría como, pues también utilizaría soledad, pero utilizaría negligencia y descuidado, pues precisamente por los criminales, pero como estaban mencionando, con el secuestro y cómo terminan matándolo, pues para asegurar que pudieran continuar con su crimen. Okay. Gracias, Roland. Alejandra escribe nostalgia, tristeza y desapego. Tenemos la profesora que pone soledad, desapego, nostalgia, negligencia, descuido, que es lo del compañero. ¿Alguien más? Vamos. Catherine, por favor. Nadiushka. Las que yo tenga buscada, pues nostalgia, crimen, soledad y quizás un poco de miedo. Crimen y soledad. Y miedo. Vamos a tomar esa del miedo, porque es diferente a la de los demás. ¿Por qué hay miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Cuál es el miedo? Aquí. Yo lo digo más por la parte en la de que quizás el personaje de John, al él pensar que en ese apartamento, pues, ¿verdad? Lo confunde con que era su mujer con quien estaba compartiendo. Pues, ¿verdad? Quizás no le describe el cuento, ese proceso de cuando él estaba y que desde el principio él está muerto, pero quizás el miedo o el temor que él sintió en ese proceso de que lo capturaron, ¿verdad? Lo que se aparenta de que lo capturaron. Igual como lo pasa después el detective al final, ¿verdad? Cuando él entra al apartamento y descubre que estas personas pues están cometiendo esos crímenes por el barrio. Por eso lo asimilo, ¿verdad? Con ese miedo. Perfecto, gracias. Hay otros miedos, otros personajes también tienen miedo. Cuéntame. El hijo de Young también es representante del miedo porque es un niño de 13 años y ya están considerando dejarlo completamente solo. Se toma en consideración que se quede en la casa y hasta conseguirle un piso, y es apenas un niño. Y también es como una incertidumbre de ¿sabes qué se puede esperar de un niño que termine su crianza de los momentos más importantes de su vida completamente solo? Okay. También pueden ser los vecinos. Gracias, Sebastián. Me escriben aquí, también puede ser los vecinos. ¿A qué te refieres con los vecinos, Nadiuska? No recuerdo bien el nombre, pero hay una persona, creo que es la señora, la anciana, ¿verdad? Que también está en ese tiempo de preocupación de qué iba a pasar con el hijo, o quizás, ¿verdad? Ya sabían de porque sí pensaban que era un suicidio, pero Carvalho estaba siempre pendiente de como que no, eso no es lo que estaba pasando. Y también está el otro que el nombre era el otro compañero que se basaba en el conjunto, no recuerdo el nombre ahora. Discuter. Ese sí. Okay. Así que tenemos la preocupación de los vecinos por el hijo de John. Quiero decirles, ¿verdad? Mi vida había empezado un poquito con eso. Que
John Serra, igual que como ocurre en Los Mares del Sur, que la profesora lo había dicho, que Manuel Vázquez Montalbán tiende a repetir ciertos personajes, los incorpora en otras novelas de él. John Serra aparece en la segunda parte de El pianista, pero años antes, como que varias décadas. Y ocurre una escena similar, lo de brincar sobre los tejados, ver la vida de la gente allí, tenemos algunos personajes, unas escenas que se repiten, por ejemplo, empezamos con Quintana, esa segunda parte, que quema las fotografías que le ha dejado el álbum su madre, pero las quema porque no recuerda a nadie, mientras que en esta empezamos con Carvalho, quemándolas porque ¿por qué pensar en la nostalgia? Entonces, si estamos hablando del miedo, entonces Carvalho no quiere ver hacia el pasado gente que él no recuerda, gente que, pues, ¿para qué la nostalgia? Antes la añoraba cuando era niño, ahora cuando es adulto no quiere saber de ella. Y entonces estamos viendo que le toca regresar en cierta forma a su pasado. ¿Qué cambios él ha visto en ese espacio, verdad? Cuando regresa. Bueno, dice aquí en la página 33, cuando él vuelve, que precisamente dice que está buscando puntos para reconstituir una patria. Él dice que ve muchos de los mismos locales que vendían lo mismo, las tocinerías, pero que habían sitios que empezaron a cambiar, como los tenderos, que habían tiendas que ya no estaban, donde vendían el bacalao, por ejemplo. Él tenía ya, aquí dicen el paisaje mental, ya tenía imaginado cómo era ese tiempo antes, y ahora cuando vuelve hay ciertas cosas que han cambiado. Y yo creo que eso también lo vemos en cuanto le preguntan sobre el libro encuadernado y él se queda como que, pues fíjate, ese yo no lo he quemado, y como que le extraña que no haya quemado ese libro que le encuadernaron en el barrio. Exacto. Perfecto. ¿Qué más? Cuéntame. Yo diría que en eso se puede mostrar exactamente que él no tiene miedo, no tan solo de esa nostalgia, sino como leímos en los Mares del Sur, él es bien despegado de sus emociones. Creo que tiene más miedo del tiempo, de quién él se ha convertido, de el desarrollo que tiene todo y como que la persona que es él. Pero, por ejemplo, él también es bastante cínico, entonces si lo miramos, todo lo ve como con desgana, o sea, se podría ver también de esa forma en que es como un rechazo. Ay, me salió aquí el chat. Disculpen, esto de estar en 7 niveles, no, muy raro. Pero sí, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya que estamos aquí en el espacio, ¿verdad? Porque él regresa. Ya ha habido cambios, pero no es solamente las cosas como lo que ya no hay, y ese sentido de nostalgia, también hay personas nuevas. ¿Quiénes tenemos nuevos aquí? Pedro Porta. Pedro Puerta era compañero de vecino de él cuando era joven y se ha quedado ahí. ¿Qué nos dice? Hay una cuestión de los que se quedan. ¿Qué nos dice el cuento cuando estamos hablando de esos que se quedaron? ¿Por qué se quedan? ¿Cómo los definen? Entonces, ¿quiénes son nuevos? ¿Qué pasa con estos sitios? ¿Verdad? Porque si queremos mirarlo, o sea, Manuel Vázquez Montalbán nos quiere decir algo de este barrio que está por ejemplo, la profesora puso decadencia, esa palabra, entonces hay una decadencia, pero ¿qué ha pasado con esta gente y con este lugar? Pues precisamente en ese lugar hay como una transición de generaciones, para ponerlo así, donde hay un público nuevo que está llegando, que son casi todos inmigrantes,
que son los jóvenes que están buscando pisos que son mucho más baratos, que son económicos, donde pueden hacer una vida, pero entonces están la gente que se ha hecho mayor allí, que quizás al principio, cuando eran jóvenes, tenían esperanzas de marcharse y de hacer una vida en otro lugar, pero al ver pues las dificultades de su situación, pues les da hasta miedo y se han hecho viejos en ese mismo barrio. Y eso yo creo que lo vemos con Pedro también, que hay como cierta desconexión, ¿verdad? Que él dice que estaba con la chilla básicamente y que se escribían cartas y que se quería ir a Venezuela, pero llegó un punto que se dio cuenta como que, Dios mío, yo tengo hijos, estoy casado, yo no puedo salirme de aquí, como este miedo de dejar atrás la vida que conoce por algo desconocido. Muy bien, gracias, Claudia. Pues es exactamente eso, o sea, tenemos un grupo paralizado. Tenemos a los viejos que en un momento dice que de jóvenes se hubiesen querido marchar y ahora mismo ni muerto, como que si se van de este sitio es como si se les fuera la vida, como si ya no tenemos espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, el personaje de Pedro, como Claudia menciona, que quería irse y no se fue porque ya tenía una familia. También en el cuento se menciona que ya él es varias generaciones, que pues lo que le quedaba era su vida en el colmado. Y también tenemos ese aspecto de, por ejemplo, él sueña con estos lugares, él dice que él ve películas y así es como él visita a otros espacios, y Carvalho le mata el sueño, o sea, le dice, mira, eso no es la gran cosa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí de ese aspecto real y de lo imaginado? Como que ¿por qué no pueden salir? Como que, ¿qué los detiene? ¿Verdad? Como, ¿qué ustedes piensan de eso? ¿Por qué están inmóviles? Pues ese mismo factor del miedo, el desconocimiento, pues eso les representa para ellos un lugar conocido, un lugar seguro, pues donde se han desarrollado mucha parte de su vida. Entonces, pues el mundo, como mismo él dice en las películas, es algo lejano, como que representa para ellos algo que quieren, pero irreal en parte. Como que esa no es su realidad, así que no se atreven como que ir hacia eso porque no saben lo que hay. Perfecto, ok. Alejandro escribe, pasan gobiernos muy distintos como el franquismo y que se quedan en su barrio, muestra el amor por su pueblo, aun cuando las condiciones no son las mejores. Hablando de esas condiciones, ¿verdad? Estamos viendo un fenómeno que pasa en todas partes del mundo, en Puerto Rico, en España pasa también. En el caso de esta historia, tenemos el barrio, y ya mencionamos que ahora está lleno de extranjeros, que tenemos los viejos que se quedan ahí porque no tienen más nada, lo único que les queda es como el miedo de abandonar el lugar, y los jóvenes, como Pedro, o sea, ni tan jóvenes, pero que crecieron allí, no hay esperanza de salir. Estamos viendo una cierta pobreza en el espacio. Estamos viendo que poco a poco está decayendo el barrio. Entonces tenemos pisos vacíos. Y en un momento mencionan como, el propietario puede ya en unos cuantos días ponerlo en alquiler, para que luego mencionan que realmente el propietario no es el dueño, sino el procurador, que ya tiene toda la cuadra como de casi pues comprada. Y entonces estamos hablando de un momento en el que están tratando de desvalorizar el lugar. Entonces cada vez están yendo como los grupos más marginados, se van entonces a lo que es más abajo, ¿verdad? Estamos en lo que sería gentrificación, ¿verdad? Quieren desvalorizar el lugar, que la gente se vaya, tu problema, y entonces ellos después mover el espacio pues, para ricos. No lo dice claramente, pero estamos viendo cómo se está apropiando. Entonces,
¿qué ustedes creen de eso, verdad? Porque eso es como yo lo veo. Ustedes también tienen otra forma de... ¿Alguien? Bueno, ya que no tienen nada que decir, no quería ignorar completamente como la dinámica que ha estado haciendo la profesora en las últimas semanas, que veo que pues los ayuda a ustedes a participar. Entonces me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué preguntas les trajo el texto? Que mientras leían se quedaban como, ¿y esto? O aún cuando la terminaron, aún todavía se quedan como, no entendí, o qué significará eso. A ver, cuéntenme. ¿Qué los tiene ahí dando como que piquiña? A mí en lo personal es un tema que como que no se ha tocado mucho en la discusión y yo pienso, pues no sé, que era un poco importante, es como el pasado, porque como vemos el niño de Young y la esposa, pues, y la que era su esposa, que ahora vive en Venezuela, representa como ese pasado de ella y ella como que no quiere aceptarlo y pues prefiere darle las 50,000 pesetas creo que fue que le dio y sacarlo de su vida, ya que eso es como una representación del pasado en ella. Y también, pues vemos que técnicamente la muerte de Young también fue por una alusión a su pasado, al ver a la que fue su mujer en algún entonces. Y pues no sé, sabes que el pasado pues tiene como mucha influencia en el desarrollo de la novela y en la historia de ellos. Por esa misma línea, podemos decir que la razón por la cual Carvalho trata tanto de desligarse de su pasado es para que no le pase lo que les pasa a la gente del barrio. Tantas personas con sueños rotos que se quedaron estancados, como Pedro Porta, haciendo algo que técnicamente no le gusta, pero es lo que puede hacer para sobrevivir. O John, toda su vida tratar de ser boxeador, aunque nunca lo iba a poder hacer. Y él trata de desligarse de todo eso para que no le pase lo mismo. Ahora les tengo una pregunta. ¿Qué es la nostalgia? Bueno, tengo entendido, la nostalgia es aquel sentimiento, ¿verdad?, que se asocia con extrañar el pasado y extrañar mejores momentos, quizás momentos donde pues, uno recuerda haber estado tranquilo, en paz, en gozo, en felicidad. Y pues estar ahora quizás no en ese mismo lugar, pues nos causa ese sentimiento de extrañar un pasado quizás un poco más alegre. Entonces, si lo tomamos con la definición que nos da Ariana, es posible que tal vez no, el problema no es mirar el pasado, sino mirarlo desde la nostalgia. Para entenderte mejor, Fabiola, ¿te refieres a mirar al pasado simplemente para, o sea, sin ningún tipo de sentimiento, o sea, con neutralidad? A lo Pepe Carvalho, supuestamente, como él quiere. Ok. Mm. ¿Cuál fue la pregunta nuevamente? Me perdí. Que si el problema no es ver el pasado, sino que se ve con el pasado como nostalgia, como que sería una solución realmente, o sea, una mejor solución, ver simplemente el pasado como lo que es, los hechos, y un rechazo a la nostalgia, como la profesora mejor lo puso. ¿Y no rechazar qué? Y un rechazo a la nostalgia. Ok. Que el cuento sea un rechazo a la nostalgia, como que eso es lo que hacen. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de Pepe, pues quizás sí hay un rechazo de la nostalgia, yo creo en parte
porque él es un personaje sumamente cínico que está en este periodo de transición del post-franquismo y se encuentra como que batallando, yo creo que con la identidad, con la desilusión de la sociedad, pero yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de Young, yo creo que más que nada se exalta la nostalgia. Él se encuentra deprimido porque está batallando con las derrotas que él no puede superar. O sea, él ve su potencial y ve sus derrotas y es algo que para él es como un ancla, es lo que lo ha llevado a su caída. Literalmente lo llevó a la caída, porque tenemos entonces la bebida que lo llevó a ver a la ex esposa en el piso y que pues terminó en la muerte. Entonces, una falsedad, exacto. Así que si miramos como una cuestión de lo social, lo político, Manuel Vázquez Montalbán tal vez le está diciendo a su público, al lector, que volver a mirar ese pasado tal vez como una cuestión más crítica, o sea, todo tiempo pasado fue mejor, no es necesariamente cierto, y a veces en esa vida de el imaginar lo que hubiera sido y ese pasado, entonces ¿dónde queda? Por ejemplo, se puede ver el resultado de el niño, que tampoco tiene nombre, entonces puede ser cualquier otro niño en el que se queda solo porque, pues, y realmente los roles se invierten porque John entonces es como un niño, el hijo es el que lo tiene que cuidar y es el que está pendiente y trabaja y está consciente de que pues tiene que encontrar una forma de vivir, mientras que John sigue viviendo en ese pasado. Entonces, hay que mirarlo críticamente, o sea, no es simplemente quedarse en esa cuestión de la nostalgia, y por eso es que la primera línea del cuento nos está diciendo ahí desde la primera, como que le enferma la nostalgia, para que entonces tengamos cuenta que vamos a estar discutiendo el tema de la nostalgia y tenemos que tener cuidado de cómo miramos, y a veces hasta el mismo Carvalho le pasa que se pone a mirar desde los tejados y entonces ve como eso del imaginario y después ve la realidad en la calle, pero regresamos. Entonces, esa cuestión de estar consciente de cómo se ve el pasado y eso es constante en la literatura de Manuel Vázquez Montalbán. Yo tengo un ensayo que él escribió sobre la novela policial, voy a ver si se lo subo para el que le interese sobre el tema, y es como también un resumen de lo que ocurre en la España en el franquismo y un poco en lo que fue ya cuando el posfranquismo, ese proceso y cómo la novela policial trabaja esa cuestión. Y tengo otro de Paz Valibrea, que habla de la novela policial y cómo él incorpora lo de la nostalgia, así que se lo voy a subir a Moodle. Y pues, no sé, quiero discutir también el de Paco Ignacio Taibo, pero a mí también me puse a preguntar, por ejemplo, ¿por qué repite tanto lo de el hígado? También la cuestión de los seres humanos aquí como animales. Tenemos un solo animal que pasa, no el perro, que, ¿verdad? Si mal no recuerdo, tenemos un gato, Papel, pero describe, qué sé yo, la dueña de la que le cobra a Bromuro, que la describe como la hija de un cíclope que tiene un ojo, un monstruo de la mitología, y un animal con características femeninas, y de eso resulta ella. Tenemos por ejemplo, la madre del niño, que a lo último la vecina le dice que ese hígado, como que los animales serían mejores madres. Y esa cuestión como que todavía me incomoda, no sé si les pasa a ustedes con algún otro detalle del cuento que como que se quedaron, y esto aquí.
Yo creo que tenemos que recordar que es interesante de ese cuento que a Pepe Carvalho no lo contrata nadie. O sea, Sí, él eso también lo investiga tenía apuntado, que él porque dice, precisamente porque Charo le es la cuestiona como, Charo le cuestiona por qué no traes a los policías y él le dice, porque mi problema como que allá ellos, yo resuelvo el enigma que me ponen mis clientes y uno, pero es que tú no tienes clientes aquí y estás como trabajando. Sí, no, él solamente que se acordó de que de niño él conocía a ese personaje y lo admiraba, ¿no? Empieza a preguntarse si va a ir al funeral o no, termina yendo al funeral, allí le dicen cómo murió, él pasa a ver el niño, mira por donde se supone que se haya caído el señor y dice, este tipo lo mataron y ahí no puede evitar meterse a investigar, ¿no? Y la conversación con el niño yo creo que es importante porque, como tú dijiste, es un niño que ha tenido una vida sumamente sórdida y a Carvalho le da pena y siempre hay como un detalle que humaniza a Carvalho. Primero era el perrito en la otra novela y aquí es que él piensa seriamente si adoptar al niño o no, ¿no? Y entonces está el asunto de que es un tipo de buen corazón que está muy desilusionado, ¿no? Y entonces yo creo que el momento que marca ese gesto de que es que él ha decidido definitivamente romper con la nostalgia es cuando se entrevista con el señor que le encuadernaba los libros de niños. Que yo llegué a ir a esos señores que tú compras un libro y se te rompe, se le salen las páginas, antes tú lo arreglabas, ¿no? Y entonces ibas a ese señor que te lo volvía a pegar. Y entonces él le dice, pues cuide bien los libros que yo le encuaderné, que mi trabajo que yo hago dura toda la vida. Y Carvalho ahí se pone a pensar, ay, la próxima vez que prenda la chimenea voy a quemar uno de los libros que él me encuadernó, que tú dirías, voy a salvar esos y no quemarlos. No, es lo contrario, ¿no? O sea que hay una decisión bien como intransigente de romper con la nostalgia, ¿verdad? Sí, y lo interesante es que él dice, lo quemo y después averiguo por qué. Sí, ¿verdad? El personaje de Carvalho es entrañable, a mí me gusta mucho ese detective. Y nada, yo les conté tal vez como 2 semanas pensando un artículo que quiero escribir para 80 grados que tenía que entregar el viernes, por eso estoy atrasada corrigiendo las reflexiones. Y hoy aquí escuchándolos ustedes decidí que voy a empezar hablando de Vázquez Montalbán y pasar después a hablar de Padura. Ay Dios. Anyway, sigan ustedes que se nos acaba el tiempo. Bueno. Perdón que te interrumpa, Fabiola, pero yo quería mencionar que algo que siempre me es muy curioso es la importancia de Charo en la vida de Pepe. Y hay algo que en particular que me llamó mucho la atención, ahora que la profesora mencionó lo de, pues que quería cuidar del niño y que esa fue la parte como más humana de él. Pero aquí precisamente dice, el oficio de Charo vacunaba a Carvalho contra la tentación de la dependencia. Y yo creo que esa dependencia se puede, ¿verdad? Entre comillas, estirar a temas más allá de lo que es una relación con una mujer. Y yo creo, por eso es que él tiene tanto desapego a muchísimas cosas y vive una vida totalmente cínica y como detached de lo que es la ilusión en la sociedad. Muchas gracias, Claudia. Me parece interesante. Inclusive, ¿verdad? Para el que no tenga tema todavía de monografía, podría utilizar pues par de estos detallitos en su trabajo. Podría hacer una comparación. Por ejemplo, Claudia, podrías trabajar con el personaje de Charo, cosas así. No sé, me gustaría que lo sigan pensando, si les surgen preguntas, tal vez, podemos, todavía les toca participar en el foro, pueden inclusive, traerlas allí y entonces vamos siguiendo la conversación en el resto de la semana.
Vamos a pasar entonces a los maravillosos olores de la vida para que no se nos quede. Cuéntenme, alguien, un resumen de qué es lo que pasa aquí con el del judicial. ¿Me escuchan? Porque mi internet está como medio malito hoy. Te escucho, Ok. Valeria. En los maravillosos olores de la vida está el señor, que el Marcial, que él es como era un policía federal. Entonces, él empieza que tiene como un olor a muerto en las manos, pero él solamente lo huele. La novela está dividido en, creo que 1, 2, 4, en 6 partes. Entonces, en la primera parte te explica qué le pasa al Marcial, en la segunda te explica, está la bruja, y con la bruja te enseña que es que una muchacha que se llama Elena, que trabaja en un banco, y ella lo que se dedica es a hacer brujería, y tiene 4 solamente, está haciendo 4 de ellas, y porque si no, no se puede concentrar, y una de ellas es la del Marcial. Y se ve como esas se relacionan con las otras brujerías que ella ha hecho, que están a la par pasando. Y nada, yo me quedé como media perdida al final, porque a lo mejor fue que ya estaba como media de esto de leer, pero como que el olor de las manos del Marcial se pasaron a los del jefe, a los de la Policía Judicial del Estado. Y ahí yo me quedé como que, ¿what? Ahí yo me perdí, pero me quedé con esa duda, como que cómo cambió el hechizo, no sé, algo así, pero me quedé como media perdida. Una preguntita. ¿Tú crees que el hechizo fue real? Pues yo no sé, porque hay una parte que él siente como remordimiento y empieza a decir, yo he matado a muchas personas, pero él como que se desahoga y hace una lista de todas las personas que él ha matado, y después él está en una oficina con el jefe y él se sienta y él como que lo empieza a oler, y el jefe le dice como que, ¿por qué tú me hueles? Y él dice, pero es que este tipo ha matado más que yo, ¿cómo es que él no puede, por qué me pasa a mí y no a él? Yo no sé si él sentía como remordimiento por lo que estaba pasando, y si el hechizo en realidad no era real y que él sentía culpa, pero no sé, porque como la bruja explica que habían otros más, pues no sé. Gracias. Alguien más, cuéntenme. Yo por ¿Piensan? no, cuando la leí, honestamente como que fue como un revolú, porque era como que muchas cosas incompletas, y yo me quedé, honestamente leyéndolo, era como que no entiendo, pero a lo largo que tú como que se va desarrollando, bueno, yo llegué a mis propias conclusiones y yo lo cogí más como que, pues nada de la brujería es real, y obviamente todo está en su mente y él simplemente está corriendo con su conciencia detrás del hecho de que de que asesinó muchas personas, y como que ahora eso le pesa. Y a lo mejor como que cuando él se preguntaba por qué como que la otra persona no huele muerto y él también ha matado y yo no, es porque es su propia conciencia, este peso que él está cargando, y por eso yo pienso que al final como que se pica la mano y todo, porque es como que él no puede seguir cargando con eso. Entonces, si lo vemos, como tú dices, es una cuestión de su conciencia, pero entonces en la parte 5 dicen que se murió y en la parte 6 hay otro personaje. ¿Cómo justificamos entonces eso? Una psicosis compartida, podría ser. O sea, ahí yo pienso que de verdad entra lo mío de la confusión. Yo traté como que al final de unir como que cabos sueltos, pero me quedé como que todavía un poco confundida porque está pasando mucho, pero no hay mucha información de todo, es como que dificilito. Está bien, no te preocupes. Eso es, mira, la profesora, hace 2 semanas, cuando comenzó con la discusión del traje del fantasma, mencionó a Torov y sobre lo fantástico, ¿verdad? Él divide, en 3 partes, como que antes se miraba como lo fantástico, así como si fuese algo
oscuro, pero Todorov decide como hacer unas explicaciones diferentes para unas diferencias que hay cuando estamos hablando de lo fantástico. Así que en la definición de Todorov, perdón, lo fantástico se ve como, vamos a empezar primero con lo extraño. Lo extraño es cuando tenemos algo que parece raro, es como, puede ser que no sea como con las leyes naturales, él menciona como sobrenatural, pero después se justifica. O sea, hay una razón científica o dentro de las leyes de este mundo que es por las cuales es posible identificar lo que entonces lo que sería Scooby-Doo. Tenemos los monstruos y al final Velma nos dice, eso es un disfraz, ¿verdad? Eso es alguien que quería engañarnos. Entonces, tenemos lo que es lo maravilloso, que es cuando lo sobrenatural justifica en ese mundo. Es decir, por ejemplo, Harry Potter, la primera película, espero que todo el mundo la haya visto. Cuando se le pone el rabo de cerdo al primo de Harry Potter, cuando se está comiendo el bizcocho, de repente descubrimos que en este mundo sí hay magia. Entonces se justifica por qué se utiliza. No es simplemente algo sobrenatural que nadie, simplemente no lo conocían. Antes de, por ejemplo, cuando el primo cae en donde está la serpiente, a todo el mundo le extraña. Eso es lo que Todorov mencionaría, lo fantástico. Lo fantástico es cuando no está seguro, ¿qué está pasando aquí? Es como ese primer capítulo, ¿qué le pasa a Marcial? Él está oliendo a muerto. Entonces, eso es de su cabeza, eso es algo sobrenatural, es normal en este mundo, ¿qué está pasando? Así que, fantástico es cuando tenemos la ambivalencia, no estamos seguros. Lo extraño es cuando se justifica con razones como científicas, naturales, es racional. Y el tercero sería lo maravilloso, que es cuando se justifica, pero son otras leyes diferentes a lo del mundo. Y creo que el mejor ejemplo es una serie viejita, ¿verdad? Pero de vez en cuando la vuelven a traer, que incorpora en la mayoría de los episodios todos, como que no exactamente los tres, pero cada episodio es diferente. The X-Files, que tenemos el personaje de Mulder, que sería el que cree mucho en la presencia de los aliens y lo sobrenatural. Scully, que es la científica, siempre no, todo hay algo racional. Y hay a veces que los episodios pues tienen un problema y cada uno tiene su perspectiva de siempre, y cuando se acaba el episodio, uno como televidente te quedas como, ¿y aquí qué pasó? Como que ni yo sé que como que fue algo alien, fue como el FBI lo cerró el caso y ya nos quedamos ahí. Entonces, quiero que vean el cuento como desde esa mirada. Por ejemplo, en ese primer capítulo, de la primera sección, perdón, tenemos a Marcial que le huelen las manos a muerto. Entonces, ¿cómo podríamos justificarlo con las leyes naturales, lo racional? ¿Qué nos podría decir que no es magia? Que después más adelante tenemos el personaje de la bruja, pero por lo menos en ese primero, ¿cómo podemos justificar lo que estamos leyendo? Bueno, el tipo es claramente inestable, eso podemos decir que algún tipo de psicosis que él le está dando. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, hay varios detallitos que nos va diciendo. Dice que tiene insomnia, lleva 2 días sin dormir. Tenemos entonces, claramente, no estamos bien de la cabeza porque está súper volátil, porque a la primera fue y en el rancho se hizo todo lo que no se suponía. Así que en la primera sección estamos en la confusión. Por ejemplo, a Gabriela, que la tenía como que más en el aspecto de lo fantástico. Podríamos, en mi caso, ya yo me fui más en lo extraño en ese primer segmento. Entonces, de repente pasamos a la segunda parte, que tenemos a la bruja, que menciona de un hechizo. Entonces uno, espera, ¿qué está pasando aquí? Entonces, volvemos a lo que es lo fantástico, y ese juego de qué es lo que pasa. Entonces, al final, ya Gabriela dijo que no, que ella entiende que se quedó como en lo fantástico, que no está segura realmente si es cierto o no. Entonces, cuéntenme, ¿qué ustedes piensan? ¿Por qué le huelen a muerto? Se me olvidó.
porque ya soy una señora mayor, ¿cuál era la palabra de en medio? Extraño, fantástico y la otra. Maravilloso. No, fantástico es el del medio, maravilloso es el que es como ya lo sobrenatural se acepta. Sí, maravilloso. Espérate. Yo también voy trepambolines, como me dicen a mí, voy muy rápido. Si voy muy rápido me lo dicen. Es una característica lingüística de junqueño y de mi familia hablar rápido, así que me lo dicen. Cuéntame, ¿qué simboliza que las manos le apestan a muerto? Porque eso nos puede ayudar un poquito a entender cómo ver este cuento. Él es la definición de un policía completamente sucio. Él es básicamente un criminal con justificación del Estado. Muy bien. Entonces, si miramos que él es corrupto, al final él ya se picó la mano, se murió, ¿por qué al jefe también le huelen a muerto? Porque el jefe es igual o si no más sucio que el protagonista y nos explica que hasta trabajaba con unos narcos en Houston y había matado hasta 6 inocentes. Así que debatiblemente estaban ahí peleándose por quién era más sucio. Yo pienso también que es bien clave que antes como que de comenzar a hablar de que él comienza a oler a muerto, se habla exactamente la palabra bien clave que nunca se dio en la lectura es inocente. Así que como que se habla que él mató a 6 inocentes. Como que yo pienso que eso pesa mucho porque no le está entrando nada más que él mató a 6 personas. No es lo que él le pesa necesariamente, sino que eran personas que como que pues eran inocentes, no tenían que ver necesariamente con lo que él quería. Así que como que ese comienza más un peso. Muy bien. Hay algo, no ustedes se dieron cuenta, ahí en el cuento se repiten ciertas palabras, ciertas descripciones que nos puede dar a entender como hasta qué nivel ustedes mencionaron el marcial y el jefe, pero nos da unas pistas que hay más allá de eso. ¿Ustedes llegaron a ver o no? Porque, por ejemplo, déjenme compartir la pantalla. Disculpen, soy. Vamos a ver. Empezamos con desde Chihuahua a Ciudad Juárez, todo el pinche camino completito, las manos le vinieron oliendo a muerto, la apestaban a difunto. Cuando lo estamos leyendo, lo podemos ver al principio, como pues que es el camino que él recorre. Pero más adelante tenemos que él se quema la mano, ¿verdad? Tenemos la gasolina. Que eso termina siendo prolepsia, eso es como lo que se dice foreshadowing, de lo que le ocurre al final. Entonces, cuando miramos aquí en la parte 4, que describe al jefe, al que él mató. Dice... En una parte aquí, ahora mismo no lo encuentro, me disculpan. Él menciona que era alto, que tenía el pelo canoso y era elegante, o vestía bien, una de las dos. Entonces, en la sexta, tenemos aquí, entonces, aquí dice elegante, en el otro decía que vestía bien. Entonces tenemos ya a Marcial, tenemos al policía que por alguna razón lo mataron, no quería ver al jefe de Marcial, y Marcial pues se lo echó. Cuando el jefe de la Policía Judicial del estado de Chihuahua, un tipo alto, elegante y de sienes canosas que había asesinado a 6 inocentes en los últimos 3 años, ganando $500,000 sin impuestos, trabajando para unos narcos injustos, salió del despacho del gobernador. Percibió un olor a muerto en torno suyo. Entonces, miró alrededor antes de subirse al coche sin hallar nada excepcional, pero era muerto sin estar. Entonces,
tenemos aquí una repetición de la descripción. Entonces, si ya tenemos a un policía muerto, no sabemos por qué, tenemos a Marcial que le huelen las manos a muertos y al jefe también, no nos está tratando de decir en cierta forma que todos los policías son iguales, o por lo menos que hay una corrupción grande en que los jefes, porque también el que mató era jefe de policía estatales del estado vecino. Entonces, estamos hablando no solamente de una sección de policías de un solo lugar, tenemos como que ya recorren todo México. Entonces, cuando vemos de Chihuahua a Ciudad Juárez, estamos notando entonces tal vez una forma en que el autor nos dice la corrupción va hasta todos lados. Y aquí menciona, y solo pudo recordar habérsele echado las manos a 2 personas, al mismo gobernador y al jefe de prensa. ¿Le habrían contagiado algo a esos culeros? Entonces, uno no sabe, sabemos que se dirige específicamente a la policía pues los hechizos supuestos de Elena y el enano, porque el Marcial patea al enano, todo empieza porque él lo patea todos los días. Entonces Marcial está viendo que porque le huelen a muerto tiene que ser por alguno de los que él ha matado. Entonces, pero no es así, es por un vivo. Pero entonces volvemos al final y él estrecha la mano del gobernador y el de la oficina de prensa y él piensa que tal vez le han pegado algo. Entonces no está tratando de decir tal vez que la corrupción va más allá de la policía, que son instituciones las que están ya corruptas, todas huelen a muerto. Entonces, a veces no es ni siquiera, por ejemplo, como Marcial, que le huelen a muerto y piensa a quién habré matado. Entonces, no es tampoco los que ya no están, sino los que están vivos, los que, pues, son los que pagan las cosas. Entonces, está como esa cuestión de quién es culpable, también es como saben que han matado. Tenemos lo de que mataron a los inocentes, Marcial que sigue pensando en todos los que él ha matado, pero también es como que ¿cuál de esos será el culpable de que yo esté viviendo este Vía Crucis? Que ellos no tienen la culpa. Son responsables, sí, de las muertes, pero también tenemos como esa cuestión, exacto, de como que quién es el culpable, hasta dónde llega esa corrupción, ¿verdad? Sobre la pregunta de la estudiante de que decía ahí, y al final después le huelen las manos a muerto a otra persona y ahí me perdí. La clave para leer eso está aquí, porque es en este 5, la bruja se puso una minifalda verde y una blusa turquesa y salió a los 40 grados a la sombra, dispuesta a no dejarse derrotar por el calor. El enano la estaba esperando en la puerta del banco. Se murió ese hijo de la chingada. Ni modo, dijo ella, ya le tocaría la suerte. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Aquí implica que se han puesto de acuerdo el enano y la bruja, ¿no? Y no solo, que no terminaron ahí, que van a seguir. Entonces yo creo que esta pregunta, ¿y ahora qué sigue? Pues te sugiere que el hechizo continuó, ¿no? Y que se lo siguieron pasando otra gente. O sea, que esto es un cuento de uno fijarse en los detallitos. Y entonces, sí, la explicación puede ser que toda esta gente tiene culpa porque están todos manchados, tienen las manos podridas de muerto, ¿no? De estar matando gente inocente. Pero a mí este cuento es el más que me gusta de todo lo que discutimos en esta clase, porque lo encuentro cómico, ¿no? No sé, me da risa. No sé si ustedes lo leyeron y les dio risa. Está escrito con maldad. Y entonces, el asunto de que, ok, si el Estado es culpable y cómo uno se enfrenta contra un Estado corrupto. Y entonces son la gente chiquita, el enano y la bruja, quienes se enfrentan a ese estado desde sus saberes, que son verdaderos, vamos a decir. Yo creo que sí, que el embrujo de la bruja funciona, ¿no? Y los vuelve locos. Porque es verdad que tienen culpa
pero no tendrían culpa si no le apestaran las manos a muerto, ¿entiendes? Ella lo que hace es que una cosa bien delicadita, vamos a hacer que le apesten las manos a muerto, y como tienen tanto guardado, se vuelven locos. Y entonces, pues eso tal vez puede ser metafórico de qué puede hacer la persona pequeña, ¿no? Ante un estado corrupto. Sacar la peste a muerto al aire y que se den cuenta, no sé, algo así. No, para mí está bien interesante ese cuento. Y como un origen tal vez de como tratar de crear conciencia, no conciencia de que pues vean como el bien y el mal, saben lo que es bien y el mal, pero que estén más conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque ellos son corruptos, no les importa. Entonces, el enano quiere que todo el mundo le huelan a muerto, pero ella solamente puede hacer que a él le huelan a muerto, pero entonces él se va a volver loco porque le huelen a él solamente, nadie más lo puede hacer y es como... Ahí. Y sí, entonces tú te fijaste y explicaste muy bien cómo va pasando como digo, como sutilmente diciendo, aumentando como la panorámica del cuento hasta que te das cuenta de que es un problema estatal, ¿no? Sí, y quería decirles también, ¿verdad? Esto, yo vi la imagen, ¿verdad? Marcial pudo haber sido izquierdo, ¿verdad? Pero pensamos que es derecho, ¿verdad? Y se corta, se quema la mano izquierda, que usualmente desde pues, los tiempos siempre se ve como lo izquierdo como lo siniestro, lo negativo, que también empiezan a llamarle mano negra y toda esa cuestión. Pero cuando se muere, él se la corta con un machete, si mal no recuerdo, con un cuchillo o algo. Entonces, si miramos la imagen de la estatuilla de la justicia, ella tiene la balanza en la mano izquierda y tiene una espada en la derecha. La balanza se supone que simboliza la igualdad, que es algo que no estamos teniendo con este policía, mientras que su espada significa el poder, que es como lo que él simboliza como un representante del Estado, ¿verdad? Como policía judicial, y el hecho de que se corte la mano izquierda, pues es como un comentario hacia la justicia nuevamente y también pues la cuestión del poder ahora, ¿verdad? Él se la corta porque ya no puede con el problema, pero todo se origina con el enano y Elena, ¿verdad? La bruja, que entonces es como llegan a ellos a recuperar en cierta forma esa justicia, como que a quitar esa balanza, ¿verdad? Porque él no tenía igualdad, así que lo cortamos desde el inicio, ¿verdad? No sé. Entonces, sí, mira, ahora me acordé de que, digo, corríjanme ustedes, yo lo repasé ahora como con prisa el cuento, pero lo que provoca que el enano quiera vengarse del policía de Marcial es que cada vez que él sale del banco le da una patada, ¿no? Entonces lo que estoy viendo es que lo que provoca que el enano quiera vengarse, o sea, el tipo ha matado 40 personas y tiene cosas pesadas y graves, ¿no? Su complicidad con el Estado corrupto y el asesinato de inocentes, de las cuales que podían venir a buscar venganza, digamos, o justicia, y lo que lo saca es un enano al que le da una pata cada vez que le pasa por el lado, porque es tan malo que parece una caricatura de hombre malo, ¿no? Me siguen, por eso es que yo lo encuentro como gracioso, porque es un cuento bien irónico, bien cínico, bien sarcástico, ¿no? Y entonces el enano y la bruja y la patadita que él le daba saliendo del banco lo que va a tumbar el narcoestado, porque en verdad, a fin de cuentas, de lo que habla el cuento es del narcoestado en México, ¿no? Puerto Rico es un narcoestado.
No me quieren contestar, nunca se lo han planteado. Le dejo Sí. Sí, que dicen que sí ustedes. sí. Sí. Sí, porque estoy pensando que ahora están hablando de la estadidad y si Puerto Rico es un narcoestado, los federales lo deben saber. Y entonces se habla de las cosas separadamente. Yo no, esa gente, no estoy diciendo que los gringos no sean corruptos también, ¿no? Interesante porque yo no veo que eso progrese mientras el país sea un narcoestado, vamos a decirlo. Y eso se sabe, lo sabe todo el mundo. De todos modos, me estoy saliendo del tema, ¿no? Dejo a Fabiola. Pues por lo general eso es todo lo que les tiene que decir. Me gustaría saber si todavía tienen alguna duda, algo no les quedó claro, se quedaron con como preguntas de análisis que sacan del cuento, ¿verdad? También mirando fuera de lo tradicional, esta no va a ser la única clase que tenemos con variaciones en negro. Y solamente en esta antología tenemos 2 cuentos con un detective tradicional, que diría uno realmente, porque el otro es una mujer lesbiana. Entonces, que se queden pensando también cómo va cambiando ese policial en los 2 cuentos, en este con el policía corrupto que termina matándose, técnicamente se convierte en la víctima, pero no es víctima nunca, así que esa cuestión y también el de los tejados, no sé. ¿Tienen alguna duda? Acuérdense del foro, hasta el 7 de marzo tienen para participar. Por ahora yo estoy bien. Gracias. Qué lindos son. Gracias, Fabiola. Eres maravillosa. Muchas gracias. Déjame ir aquí a repasar por dónde vamos. ¿Ves? Estábamos en la semana 7, la pregunta era literatura y poder. Tienen el diario reflexivo que es opcional y entonces aquí es que está el foro, ¿verdad? Brevemente explique qué tiene de particular cada uno de los 2 cuentos policiales discutidos esta semana. Sí, pero acuérdense que no quiero parrafotes así, no es escribir un ensayo como las reflexiones. Las participaciones en el foro son más cortas que las reflexiones, piénsenlo así. Y estamos a 3 de marzo, o sea que les queda poco tiempo para participar aquí. 7, ¿qué hago? Les añado tiempo. Están siempre, necesito añadirles tiempo, como que no están encima de... Yo sé que yo no estoy encima de corregir, pero primero acuérdense que estaba preparando los cursos del semestre que viene, estaba haciendo como 20 cosas a la vez. Y finalmente, ahora me voy a poner a como estar al día con las clases. Bueno, profesora, Diga. por lo menos en mi opinión, la razón por la cual muchas personas terminan haciendo el foro después de la clase es para eso mismo, porque les gustan hacer anotaciones sobre la discusión Claro. en clase para entonces estar más claro de qué forma mejor presentar en el foro su idea. Pues les voy a dar yo miren, fecha de entrega 7, va a decir 7 como fecha de entrega, pero tienen hasta el 14 para escribir, porque la idea es que entre el 7 y el 14, o sea, como obligarlos a empezar a escribir antes del 7 y no lo dejen al 14. Perdón. Literatura. ¿Sirve la literatura en un género para intervenir en la sociedad? Fíjense que son temas bien políticos los que hemos trabajado hasta ahora. Lo que quiero, que esto lo hace hasta Fabiola mejor que yo, es repasar para que estemos al día con las tareas y eso, ¿no? Y saber qué nos toca para la semana próxima. ¿Cómo van escogiendo el tema de la monografía? ¿Están claritos en eso? Entonces, en les decía, no escriban tanto, pero contéstense, o sea, traten de que sea una conversación normal. Entonces, tú pones una idea en 3 oraciones
y miras lo que dijeron los otros y alguien te escribe y tú le contestas así. O sea, que no quiero que sea como trabajoso en el sentido de escribir un ensayo, pero sí que estén allí conversando de verdad, a ver si entre todos, pues el análisis se completa, se contestan preguntas, ¿no? Novela policial y política, respiración artificial. La semana que viene nos toca la novela de Pilia, que les dije que es complicadita. Aquí ahí les puse ensayos que ayudan a leerla. El escritor y el terrorismo de Estado. Pilia argentino. Y acuérdense que en Argentina hubo una junta militar que mató a mucha gente. Y eso duró hasta los años 70. Así que respiración artificial es un poco hacerle un juicio al inconsciente colectivo y a la historia argentina. Aquí tienen comprobación de lectura y por ahí es que vamos. ¿Tienen preguntas sobre el curso? No. Pues yo quiero, delante de todo el mundo, felicitar a Fabiola, que hizo un trabajo espectacular. Vamos a aplaudirle. Yo quiero escucharlo, porque parece que ni estuvieran ahí. Enhorabuena, Fabiola. Felicidades. Gracias. Fabiola. Gracias. Y si no tienen más preguntas, estoy tratando de dejar de compartir la pantalla hace rato. ¿Tú quieres decir algo más, Fabiola? No, que recuerden que también pueden establecer el debate en el foro, no solamente pues análisis, pueden también el diálogo, y que cualquier pregunta o cositas pueden escribirme a mí también en el chat o por privado. Veo a veces que tienen un poquito de una situación en cuanto a cómo preparar la hipótesis en la monografía, entonces si encuentran que se les hace difícil, que recuerden pues sacar una cita con la profesora, porque pues si se puede entonces... Yo les ayudo. Yo a veces les hago la hipótesis yo y se las regalo, o te empujo hasta que te sale. La conversación que vamos a tener, que es obligatoria, y ya vi que ustedes ya se están anotando casi todo, es para eso. O sea, yo los conozco, yo sé cómo es el proceso. O sea, no se asusten, no se pongan nerviosos, confíen en el proceso. Hagan el trabajo que les toca hacer y confíen en el proceso, ¿no? Pero sí, o sea, no tienen que esperar hasta el día ese. Si me quieren ver antes, igual me dicen, profesora, yo necesito saber ya de qué voy a escribir, no puedo esperar. Entonces, pues nos reunimos y hablamos y yo te ayudo. Sí, y creo que también había unos que preguntaban que si podían utilizar algunos de los textos que se han utilizado. Sí, los que ya hemos como discutido en clase también los pueden utilizar, claro. Y se pueden utilizar que no sean los de la lista. También, si son policiales, sí. Sí, pues ok, gracias. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Ok, pues muchas gracias a ustedes que son fabulosos. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, buen día. Lindo día. Chao, chao. Déjame quitar la grabación.